consolador, a ti todo el honor. Ella es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Estás a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Buenos días, hermanos. Recordemos que Dios no abandona a su pueblo y que Él mira en nuestros corazones como lo hizo con David. Aquí estás, orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Te amamos, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Adiós. Hola chicos, digan cómo están. Hola chicos, digan cómo están. Gracias a Dios estamos muy bien. Requete bien. Requete bien. Ok. Esperamos que hayamos pasado una semana muy chévere, que hayamos estudiado la lección anterior, la que nos explicaban los profes anteriores, la del rey Saúl. Hoy vamos a continuar con la historia del rey David. Resulta que Samuel va a ungir al nuevo rey y Dios le dice que vaya y unja al rey David a la casa de Isaí. Isaí le muestra a Samuel sus primeros 7
hijos que tenían una buena apariencia, pero Dios le dice a Samuel que no se fije en la apariencia, que él no se fija en la apariencia, se fija en los corazones. Hoy vemos la lección número 17, chicos. Y el versículo clave está en Primera de Samuel 16:7, donde Dios le dice a Samuel: no te fijes en la apariencia ni en la estatura, porque yo los desecho. Yo me fijo en los corazones de las personas. Así que veamos, hoy vamos a orar y Antonia nos va a ayudar con esa oración. Papito Dios, te damos gracias por toda la comida que nos has dado, por nuestros papis, por nuestros tíos, por nuestras tías, por los abuelitos, por nuestra salud y porque estamos vivos. Amén, amén. Amén. Gracias, Antonia, por esa oración tan bonita. Dios escucha las oraciones de los niños. A él le encanta que los niños le oren y él responde las oraciones de los niños, porque él conoce los corazones tan maravillosos que tienen los niños. Los niños tienen un corazón puro y piadoso. Muy bien. Entonces, Antonia nos va a ayudar a dar un pequeño resumen de la lección de hoy. Veamos. Toc, 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 toc. ¿Quién es? Hola, soy Samuel. Dios me ha enviado para ungir al rey de Israel. Y me dice que el rey de Israel es uno de tus hijos, Isaí. Y ya traigo un de mis hijos. Aquí está. Hola, Hola, ¿me vas a hacer el rey? tengo que preguntarle a Dios. Dios, ¿este es el rey de Israel? No, él no es. Isaí, tráeme a otro de tus hijos. Oh. Esa. Hola, hola. Soy yo. Ponme como reina. Dios, ¿este es el rey de Israel? No, no es él. Uy. Hola, hola. ¿Me vas a hacer a mi rey? Dios, ¿este es el rey de Israel? No, no es él. Yo soy el rey. Dios, ¿él es el rey de Israel? No, no es él. Con el osito. Ya hemos hecho. Con todo. Soy yo el rey. Dios, ¿él es el rey de Israel? No, no es él. Soy el rey de Israel. Yo soy el rey. Dios,
¿Es el rey de Israel? No, no es él. Yo soy el rey. ¿Dios? ¿Él es el rey de Israel? No, no es él. Es el papá. Dios, ese es el rey de... Yo soy el Dios rey. me dice que no es ninguno de tus hijos. ¿Hay algún otro hijo que tengas? Sí. Un pastor de ovejas. ¿Y cómo se llama? David. Por favor, llámalo. David. Te necesito. Ya voy. Yo Hola. soy el rey. ¿Dios? ¿David es el rey de Israel? Sí, hijo mío. Él es el rey de Israel. Úngelo. Y así fue como Dios ungió al rey de Israel, a David, a través de Samuel. Ay, sí, por fin voy a descansar. Estoy agotado. Lavar la cocina es durísimo. Creo que me merezco un descanso. Sí, una siestica. Ay, sí. Despierta, despierta. Oye, despierta. Despierta, dormilón, despierta. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me despiertas? Ay, no pueden ver a un pobre acomodado. ¿Qué pasó? Ay, estoy tan aburrido. Cuéntame una historia. Cuéntame una historia de esas que te han contado en la escuela dominical. Ay, sí, porfa. Bueno, porfa, está porfa. bien, ya. No me insistas, ya te voy a contar una historia. Tú ganas. Bueno, pero ¿y qué historia quieres que te cuente? Porque es que me sé muchas, me sé bastantes historias. Déjame pensar. Bueno, pues, en la clase pasada de escuela dominical estuvieron hablando acerca de el rey Saúl. ¿Te Sí, acuerdas? sí, claro que me acuerdo. Bueno, pero entonces, ¿quieres que te repita esa historia? No. Quiero que me hables sobre David. Sí. Quiero saber todo sobre David. David, sí, ya. David el que canta, el papá de Juancho. No. Sobre David, el que era pastor de ovejas. Ese que dice que era conforme al corazón de Dios. Bueno, pero te quiero advertir algo. Esta historia que te voy a contar no es solo sobre David, no. Esta historia es sobre Dios. Sí, y principalmente vamos a hablar o te voy a contar sobre Dios viendo los corazones. Sí, así es. Dios ve el corazón y desea corazones leales a Él. Pues ¿te acuerdas del rey Saúl? Él guió al pueblo de Israel en la batalla. Sí, era bueno, pero realmente, espiritualmente, ya no estaba siendo tan bueno. ¿Cómo así que espiritualmente no estaba siendo tan bueno? No entiendo. Pues quiere decir que su corazón ya no era tan agradable para Dios. Sus acciones, sus pensamientos y sus palabras ya no estaban siendo las adecuadas. Oh, ya entiendo. O sea que él siguió siendo rey, pero era malo. Pues debido a que Saúl empezó a volverse así y ya no estaba siendo tan bueno con Dios, Dios lo rechazó y lo quitó del reinado. Así es, ya Saúl no era rey. Ya. O sea que Israel se quedó sin rey. ¿Y cómo iba a ser ese pueblo sin rey? Tranquilo. Israel no se quedó sin rey. Porque Dios ya tenía todo planeado. Así es,
Dios ya sabía qué iba a hacer. Ya. Sí, claro, me imagino que Dios tenía pensado un rey fuerte, grande, poderoso y muy popular. No, Dios no precisamente iba a elegir a alguien así, porque Dios no es como nosotros. Nosotros los seres humanos sí nos fijamos en las personas, en cómo son, cómo se visten, cómo hablan, si son chéveres, si no son chéveres. Pero no, Dios mira más allá, Dios mira el corazón. ¿Y tú te acuerdas de Samuel? Samuel, el que era profeta, ¿te acuerdas? Sí, Samuel. Samuel me caía muy bien, era súper chévere. Pues Samuel estaba muy preocupado por Israel y por Saúl. Sí, Samuel estaba preocupado porque Saúl le importaba mucho cómo él estaba espiritualmente y se preocupaba por él. Pero era momento de que Samuel recordara que Dios siempre tiene un plan, porque Dios es soberano. Sí, claro, me imagino que Dios, cuando se dio cuenta de que Saúl estaba volviéndose malo, empezó a planear algo, ¿cierto? No. Dios ya tenía todo planeado desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. 800 años atrás de lo que te estoy contando, Jacob, ¿te acuerdas de Jacob? Jacob había profetizado que el reinado pertenecería a la tribu de Judá, no a la tribu de Saúl. Alrededor de 400 años después de esta profecía, Dios rescató a Rahab. ¿Te acuerdas de Rahab? Sí, la cananea. La rescató dándole una fe verdadera y haciéndola una israelita. Así es. Y pues imagínate que el hijo de Rahab fue Boaz. ¿Te acuerdas de Boaz? El señor que se casó con Ruth, la moabita. Pues sí, Boaz y Ruth se casaron y vivieron en Belén. Y tuvieron un hijo y luego tuvieron un nieto llamado Isaí. Y ahora Dios envió a Samuel, el profeta, lo envió a Belén, a la casa de Isaí. Le dijo que iba a ungir a uno de sus hijos. Ay, oye, qué chévere. Eso me parece muy chévere porque Samuel estaba muy preocupado, ¿no? Y eso muestra que Dios siempre tiene un plan para nosotros y que no hay que perder la esperanza. Así es. No hay que perder la esperanza. Debemos confiar en que Dios es soberano. Y pues sí, al principio Samuel estaba muy preocupado por Israel y por Saúl, pero después confió en Dios. Pero Dios le dijo que mantuvieran en secreto el plan del nuevo rey de Israel, que no se lo contaran a Saúl. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le podían contar a Saúl? Pues porque Saúl, si se daba cuenta, era capaz de matar a Samuel y a la persona que él iba a ungir. Entonces Dios le advirtió a Samuel y lo instruyó para que mantuvieran la misión en secreto. Pues bien, Samuel llegó a la casa de Isaí porque sabía que ahí era cuando iba a ungir a una persona que iba a ser el próximo rey. Pero pues imagínate que cuando Samuel llegó, empezó a buscar a una persona corpulenta, alto, de buen parecer, como Saúl. Sí, una persona que tuviera una buena apariencia. Y o sea que Samuel se equivocó por pensar así. Pues, tal vez sí. Pues porque él se dio cuenta que es malo juzgar a una persona por su apariencia. Dios no es así. Dios no juzga como nosotros lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque Dios mira directo al corazón. Ah, como el Salmo 44:21. Sí, el que dice, porque Dios conoce los secretos de cada corazón. Así es, muy bien, así es. Dios mira el corazón. Él no mira la apariencia de las personas. Él ve nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y los deseos más profundos. Él sabe lo que verdaderamente amamos y queremos. Bueno, pero sígueme contando. O sea que Samuel llegó a la casa de Isaí y
¿Cómo hizo? ¿Adivinó? ¿Cómo hizo para saber quién era Pues el próximo imagínate rey? que Samuel llegó y empezó a mirarlos a todos los hijos que estaban ahí, pero Dios empezó a rechazar uno por uno. Este no, este no, este tampoco, este tampoco, este tampoco. En fin, después de rechazar a los 6 hijos siguientes de Isaí, ¿sabes a quién eligió? Al menor, al menor. No, es que nadie se imaginaba que iba a escoger a David, porque David era el menor, es que ni siquiera estaba invitado. David estaba cuidando las ovejas, ese era su trabajo, y se le daba este trabajo al menos importante, pero Dios a menudo escoge al menor. ¿Sabes por qué? Porque Dios escoge al más humilde. Sí, al más humilde, para que no se sienta orgulloso ni se gloríe en sí mismo, sino que solamente en el Señor. Bueno, ¿y entonces qué pasó después con David y con Samuel? Pues Samuel ungió a David. ¿Ungir? ¿Cómo así? Yo no entiendo qué es eso. Te Explícame. voy a explicar, sí. Ungir es como, bueno, Samuel tomó un recipiente con aceite y le echó un poquito sobre la cabeza de David. Eso quiere decir que era escogido, o sea, esa persona a la que le regaban un poquito de aceite era escogida por Dios para hacer una labor muy, muy especial. Así que David no volvió a ser el mismo. De ahí en adelante, el Espíritu de Dios tomó control de David. Así es, el Espíritu del Señor guiaría a David para hacer la obra de Dios de una manera muy, muy especial. Oye, esta historia me ha gustado mucho. Esta historia me gusta mucho porque, no sé, habla como de Dios viendo el corazón de las personas. Pues porque yo pienso que generalmente las personas se fijan en si alguien es fuerte, es atlético, es muy inteligente, tiene mucha plata, es exitoso. ¿Cierto que sí? Sí, pero esas cosas ni siquiera están mal. Inclusive David, después de eso, fue muy rico y dicen que era de muy buen parecer, o sea que era simpático. Lo importante es que todas esas cosas significan muy, muy poco para Dios. Dios está más interesado en el corazón, en quiénes somos por dentro, en lo que sentimos, en nuestra voluntad, en nuestros deseos y emociones. Además, Dios también desea personas que guarden su palabra en el corazón, personas que le obedezcan, que sean fieles y que lo amen con muchas, muchas, muchas fuerzas. Ay, yo quiero ser así. Puede serlo. ¿Sabes qué necesitamos primero? Necesitamos pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo para que podamos confiar en Él y amarlo. Oye, pero ven, ahora cuéntame qué pasó con Saúl, qué pasó con la vida de él. Bueno, pues Saúl no terminó muy bien. Saúl empeoró. Sí, Dios apartó su espíritu de él. Además, ¿sabes qué pasó? Dios envió un espíritu maligno para torturar a Saúl. No sé, como un castigo o tal vez para provocarlo a que se arrepintiera por todas las cosas feas que estaba pensando y haciendo. Así Oye, pero es. entonces David era una persona muy perfecta. Él era muy bueno en todo, David ¿cierto? no era perfecto. David había sido una persona agradable para Dios, pero él no era perfecto. Como todos nosotros, tenía muchos defectos. ¿Sabes quién sí era perfecto? Jesús. Jesús era perfecto. Y la historia de David es para guiarnos a la historia de Jesús. Así es. Jesús es la persona que verdaderamente tiene un corazón conforme a Dios, sin importar la tentación, el dolor o todas las cosas malas que pasaran. Jesús siempre oraba que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de Dios, de su Padre. Oye, qué chévere. Ven, y si es verdad que Jesús murió por nosotros. Sí, es verdad y es una muy buena noticia. De hecho, es la mejor noticia de todas. Jesús
fue muy obediente, incluso hasta la muerte. ¿Y sabes qué? Murió por nosotros. Y gracias a él, nosotros podemos tener un corazón nuevo, un corazón que sea muy agradable a Ay, Dios. oye, qué chévere, esta historia me ha gustado mucho. Yo quiero creer en Jesús y quiero que Él cambie mi corazón. Perfecto, oremos a Dios para que pase eso que tú dices. ¿Te parece? Bueno, Padre, gracias por esta historia. Te pedimos que cambies nuestros corazones por medio de tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Amén. Hola Gabo, Hola, Sebas. el día de hoy te contaré la historia de cómo Samuel ungió a David. Primer rey de Israel se llamaba Saúl, pero este desobedeció a Dios y fue rechazado como rey. Samuel lloró mucho tiempo por Saúl, pero Dios le dijo que se levantara y buscara un hombre llamado Isaí, pues uno de sus hijos sería el nuevo rey. Samuel le dijo al Señor, ¿con qué pretexto voy a ir? Dios le dijo, toma una becerra y di que vas a ofrecer un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y consagrarás como nuevo rey a quien yo te diga y allí te diré lo que tienes que hacer. Y Samuel hizo lo que el Señor le dijo. Cuando llegó a Belén, los ancianos lo recibieron con temor y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Contestó Samuel, claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó, seguramente este es el elegido por el Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes llevar por la apariencia ni por la estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Isaí llamó a otros 2 hijos y les colocó al frente de Samuel, pero él les dijo, estos no son los elegidos del Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Estos son todos tus hijos?, preguntó Samuel. Falta el menor que anda cuidando las ovejas en el campo. Isaí, manda a buscarlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa, dijo Samuel. Entró David, era un jovencillo rubio, de hermosos ojos y agradable apariencia. El Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Y desde ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Gabriel, la conclusión de esta historia es que el Señor mira lo que hay en nuestro corazón y no se fija en nuestra apariencia. De cuenta, en casa hay vía y adoración. Días, hermanos, espero que estén bien. ¿Se acuerdan la clase anterior del rey Saúl? El rey Saúl desobedeció a Dios, entonces Dios lo castigó, entonces Dios mandó a Samuel a buscar otro rey. Hermanos, les voy a presentar la historia de David. David era un pastor que cuidaba a sus ovejas y las defendía de leones y osos, porque Dios le daba la fuerza y lo ayudaba. Él tenía 7 hermanos mayores y fuertes. Cuando Samuel fue en busca de el rey David, sus hermanos, pero Dios le dijo que no era ninguno de ellos, sino David, porque él tenía un corazón más obediente. David tenía un don muy especial con su arpa. Por eso cuando el rey Saúl desobedeció, el Espíritu
de Dios se apartó y así empezó a sentirse muy turbado. Entonces David fue al palacio, al palacio, tocaba el arpa y esto le ayudó a pensar mejor y sentirse más tranquilo y fue así cuando el rey Saúl pidió que David quedara a su servicio. Hermanos, entonces acá aprendemos algo. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón de uno. Gracias, hermanos. Con esto aprendimos que teníamos que tener un corazón noble y obediente a Dios. Chao. Hola chicos, estuvo maravillosa la clase, ¿verdad? Imagínense que ahora vamos a responder las preguntas. ¿Están listos? Como estamos en cuarentena, un amiguito suyo vio el culto por YouTube y lo tengo en conferencia para que nos ayude con las respuestas. Prepárense. ¿Quién nos perseguía? Dime tu caballo hecho a la mar, hecho a la mar, los carros Toñito. de Faraón. ¡Toñito! La, 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 ¡Toñito! Ay, no me había dado cuenta que la cámara está encendida. Hola Patricia, ¿cómo estás? Ay, Toñito, tú sí. Bueno, ¿estuviste al menos atento a la clase? Sí, claro. Bueno. Creo. Ay, Toñito. Bueno, va la primera pregunta. ¿Por qué estaba triste Samuel? Uy, esa está súper fácil. Samuel estaba triste porque no ha podido salir en toda la cuarentena, como todos nosotros. Es que no va a estar triste. No, Toñito. Samuel no estaba triste por eso. Samuel estaba triste porque Saúl había rechazado a Dios. Ah, pero más o menos era lo mismo, ¿no? Pues no, espera, dame otra oportunidad. La otra sí me la sé, te lo prometo. Ok, ahí va la segunda, Toñín. ¿Qué esperanza le dio Dios a Samuel para animarlo a seguir sirviendo a Dios? Esa sí me la sé, Patricia. Dios le dijo a Samuel que había escogido un nuevo rey. Entonces eso quiere decir que Dios nunca deja de proveer salvación para su pueblo. Ah, Toñito, en esa sí estuviste atento. Muy bien, te aplaudo. Tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cómo mira el hombre y cómo mira Dios? Uy, no, Patricia, esa pregunta está súper facilísima. El hombre solamente ve las apariencias de las personas, más que Dios mira siempre el corazón. Él conoce incluso los pensamientos y secretos más profundos. Buen trabajo, Toñito. Chicos, anímense. Escriban ustedes también las respuestas en YouTube o en el grupo de la iglesia. Vamos, ganen en la próxima, Toñito. Toñito, preparado para la cuarta. Dice así: ¿por qué no estaba David con sus hermanos? Patricia, yo tengo la respuesta correcta. Estoy seguro que no voy a fallar aquí. A David siempre lo desparchaban porque ese man era repinta. Ese man era súper pinta y por eso lo desparchaban, porque todo el mundo le tenía envidia a ese man. No, Toñito.
Pues David sí era pinta, ¿para qué? Pero la respuesta correcta era que David era el menor, por ende él estaba afuera cuidando las ovejas. Recuerda tu respuesta anterior. ¿Te acuerdas que habías dicho que Dios no mira las apariencias, sino que mira el corazón? Él conoce todo de nosotros y le gusta escoger a los que son menos valorados a fin de mostrar su gracia y su gloria. Pero yo di esa respuesta, ¿no? No, Entonces, ¿yo qué dije? que él era pinta, ¿Y cómo es? que él estaba afuera con las ovejas. ¿Y yo qué dije? Que él era pinta, ¿Y cómo es? que él estaba afuera cuidando las ovejas. ¿Y yo qué dije? Que él era pinta, ¿Y cómo es? que él estaba afuera cuidando las ovejas. Y ya no me distraigas más. Voy a decirte la siguiente pregunta, así que concéntrate. Quinta, ¿qué tipo de personas quiere Dios? Bueno, creo que me confundí un poco en la anterior pregunta, pero esta sí te la voy a contestar bien, Patricia. Dios quiere personas cuyos corazones siempre sean leales a Él. Muy bien, Toñito. Ya estás más concentrada. Sexta pregunta. Cuando Samuel ungió a David, ¿quién tomó control de David? Esa está súper fácil también. Ay, esas preguntas que me hace Patricia, si no. El Espíritu del Señor tomó control de David. Muy bien, Toñito, estás muy piloso. Carita feliz. ¿Quién es descendiente de David? El rey perfecto, según el corazón mismo de Dios. Ay, esta respuesta me encanta. Yo lo amo. ¿Sí sabes quién es? Claro, yo conozco esa respuesta. Todos sabemos cómo se llama el Rey Perfecto. Se llama Jesús y Él es el único que puede darnos corazones para agradar a Dios. Muy bien, Toñito. Estuviste muy pilo. Y ustedes también, chicos. Los felicito. Nos vemos la próxima clase. Adiós. Dios los bendiga. Chao, Pato. Gracias por las preguntas. Hoy pude aprender mucho y espero, chicos, que también hayan aprendido. Pues ahora viene la alabanza y voy a aprovechar un momentico para hacer oficio rápido. Entonces, chaitos, echó a la mar los carros de... Firme la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. No temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel
que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cada día tu nombre bendeciré. Moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré. De tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Digan en tus propias palabras: Dios, tú eres grande, tú eres poderoso. Te alabamos y te bendecimos a ti, nuestro Señor. Cántalo conmigo, porque eres más grande
alcanzado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres un Dios que nos va a sostener en medio de todas estas circunstancias. Señor, dependemos de ti, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Dios poderoso, tuya es la gloria, por siempre, por siempre, por siempre, siempre, Señor.
mucha, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Muy buen día, una feliz mañana, qué alegría reencontrarnos nuevamente. Vamos a traer el libro, a tener la lectura bíblica, hoy el Salmo número 41. Es la nueva versión internacional. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al director musical, Salmo de David. Dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Yo he dicho, Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Con saña dicen de mí mis enemigos, ¿cuándo se morirá? ¿Cuándo pasará al olvido? Si vienen a verme, no son sinceros, recogen calumnias y salen a contarlas. Mis enemigos se juntan y cuchichean contra mí, me hacen responsable de mi mal. Dicen, lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio, de esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Pero tú, Señor, compadécete de mí, haz que vuelva a levantarme para darles su merecido. En esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Salmo 42. Al director musical, Masquil de los hijos de Coré. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas.
todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmo 43. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque la podemos leer, porque la podemos poner en práctica, Señor, y gracias por hablarnos por medio de ella. Y, Señor, bendice a mis hermanos. Gracias, hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Recuerden que a través del grupo de WhatsApp Infovía estaremos enviando toda la información para las reuniones de los martes, de los miércoles también, que es oración y estudio bíblico a partir de las 6:30 de la tarde. Así que muy pendientes de toda la información que se estará proporcionando a través de WhatsApp. Infovía es el grupo. El Señor les continúe bendiciendo. Feliz mañana, feliz domingo, feliz semana. Y nosotros, por supuesto, continuamos con el culto y dispuestos con toda nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra, para recibir el mensaje. Pastor. Muy buenos días, mis hermanos, mis amados hermanos. Qué bueno saludarles una vez más a través de este medio y tener una vez más la linda oportunidad del Señor de poder compartir su palabra con todos ustedes. Damos gracias al Señor por el tiempo que ha transcurrido ya de este nuevo año y sin perder la fe, la confianza y la expectativa de que el Señor nos permitirá vernos, congregarnos una vez más. Mientras eso ocurre, seguimos adelante, seguimos firmes por la gracia del Señor, fortaleciéndonos en Él y deseando que el Señor siga obrando en nuestras vidas, en nosotros como iglesia, en nuestra nación, en el mundo entero donde el Señor tiene a su iglesia. Así que desde casa les saludamos y les damos un fuerte abrazo en la distancia y les amamos y añoramos. Y como les decía hace un momento, pues tengo también la bendición de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a ir a un texto muy lindo que está en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a hablar acerca de la oración en tiempos de crisis. La oración como un medio del Señor tan necesario en nuestras vidas y como una bendición que el Señor nos ha dado para no solo abrir o descargar nuestro corazón, sino para oír la voluntad de Dios, por decirlo de esta manera, sintonizar nuestro corazón a la voluntad de Dios y cuanto más en torno a la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Entonces vamos a leer unos textos, unos versículos muy lindos y espero que muy oportuno para el tiempo que estamos viviendo y para cualquier momento de la vida, de nuestra vida como creyentes. Entonces vamos a ir a, como les dije, primera a Timoteo capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Primera Timoteo 2, 1 al 6. Escribió así el apóstol Pablo: exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad,
para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Oremos. Padre, gracias por darnos este lindo tiempo esta mañana para que desde nuestras casas podamos hacer culto a ti, cantarte y en este momento adorarte a través de escuchar tu palabra también. Pedimos que nos instruyas, nos enseñes, nos corrijas, nos permitas hoy entender algo más acerca de la oración, recordar el valor y la importancia y la bendición que nos has dado por medio de la oración y que podamos, Señor, orar también de una manera correcta como meditaremos en esta mañana en tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones, en las vidas de aquellos que aún no te conocen, Señor, y que traigas salvación, por favor, a hombres y mujeres que aún no la tienen para que vengan al conocimiento tuyo, Dios. Nos disponemos completamente para oírte y luego poner por obra esta tu palabra. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, en estos primeros versículos del capítulo 2, los versículos que leímos, Pablo está buscando que la iglesia tenga un movimiento, y cuando digo movimiento es que reaccione a sus palabras, a su mandamiento de parte del Señor de una manera más intensa en cuanto a la oración, una oración que la iglesia ha de hacer y que pues hemos de hacer por todas las personas y especialmente, como vamos a mencionar y leímos, por aquellos que están en algún cargo de autoridad en las naciones y en nuestra nación particularmente. Esto con el propósito de tener una paz civil, y ya más adelante ahondaré un poco en esto, y el poder disfrutar de una libertad para poder vivir una vida piadosa en medio de la sociedad en la que estamos viviendo en este día. Orar de esta manera, vamos a darnos cuenta, y leímos acá también que está dentro de los propósitos de Dios, y orar de esta manera es aceptable y agradable delante de Dios, quien quiere la salvación del pecador. Sabemos, y para nadie es desconocido, que vivimos en tiempos difíciles sea física o espiritualmente. Tiempos difíciles por lo que está ocurriendo en nuestros días desde el año anterior y bueno, por todo lo que se viene o lo que viene ocurriendo, y con la expectativa y a veces incertidumbre de lo que va a seguir ocurriendo. Pero el Señor nos ha dado una gran bendición en medio de su gracia para nosotros, para traer bendición a nosotros y terminar siendo un medio de bendición para nuestra sociedad, y ese medio es la oración. Pero también hablamos de tiempos difíciles espiritualmente, porque aun cuando no existiera este virus, el COVID, la iglesia siempre también ha tenido que enfrentar tiempos de dificultad espiritualmente hablando. Pero como sea, los tiempos que vivamos, los tiempos que vengan más adelante, nuestras futuras generaciones, tendremos que hacer aquello que la iglesia ha hecho por todos los siglos, durante muchos siglos, y es orar, pedir al Señor, acudir al Señor por las razones correctas en los tiempos oportunos, para poder atender y oír al Señor y poder esperar de Él, como leíamos acá, esos momentos y tiempos de paz y tranquilidad y de bendición para su pueblo y para nuestra sociedad. Y como iglesia, entonces, debemos recordar en esta mañana y ser animados y alentados acerca de la importancia de la oración, y cómo la oración tiene una directa relación con muchas de las situaciones que vivimos y cómo éstas pueden cambiar según la voluntad de Dios. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas que leímos acá, y cómo Pablo, por el Espíritu Santo, instruye a la iglesia y cómo ha quedado esto registrado para nosotros en cuanto a la oración. Pablo entonces comienza en el versículo 1 hablando acerca de una exhortación. Él dice que lo que está escribiendo es una exhortación, es un llamado. Él dice: exhorto
pues, o exhorto ante todo. Va a exhortar acerca de la oración, pero va a seguir también exhortando en torno a varios temas y asuntos que tienen que ver con la iglesia. Pero ante todo, dice él, exhorto. Exhorto, esta palabra es muy importante porque él está diciendo que lo que le va a pedir a la iglesia es de una manera muy fervorosa. Pablo quiere invitar, animar, exhortar, llamar a la iglesia como cuerpo, a la iglesia local donde ésta esté, con el fin de que se provoque una respuesta de unión en torno a un propósito. Es decir, las exhortaciones de los apóstoles buscaban que la mente, el corazón y las decisiones de la iglesia se unieran ellos en torno a los propósitos de Dios, a los planes de Dios. Y en este caso estamos hablando de los propósitos de Dios para su iglesia a través de la oración. Entonces Pablo va a exhortar para querer provocar unidad en la iglesia en cuanto a unir esfuerzos, tiempo, energía, corazones para orar en torno al plan y los propósitos de Dios. Un plan común en la oración, un plan de oración, objetivos claros en cuanto a nuestra oración es lo que vamos a ver en esta mañana, o uno de esos, o varios de esos planes más bien. Y la oración, sabemos muy bien que para Pablo era una de las cosas más importantes, tanto en sus escritos como en su propia vida, ¿cierto? Podemos recordar y leer en sus cartas como él menciona muchas veces que él oraba por la iglesia e invitaba y exhortaba a la iglesia a mantenerse en la oración. Es más, recordamos aquel texto también en el libro de Hechos de cómo Lucas registra que una de las cosas en las cuales la iglesia, nuestros hermanos del primer siglo allá en Jerusalén y luego la iglesia que se fue extendiendo, una de las cosas en las que ellos persistieron por mucho tiempo y constantemente era en la oración. Y en la vida de Pablo sabemos por todo lo que él vivió, leemos en Hechos también y cómo él en sus cartas registra muchas de las dificultades a través de las cuales él cruzó, y la oración fue determinante para eso. La oración ha sido realmente vital, importante para la vida de la iglesia y la vida del creyente en todo tiempo. Entonces, estamos viendo y estaremos observando acerca de la prioridad y la importancia de la oración en muchas de las circunstancias que vivimos y en las circunstancias que continuarán o irán cambiando según también la voluntad de Dios. Mis hermanos, yo quiero dejar claro algo con esto, y es que Dios, nuestro Dios, el Dios todopoderoso, perfectamente sabio, el Dios que tiene todo el conocimiento, como vimos y mencionamos hace unos domingos, es un Dios que puede cambiar todas las cosas sin necesidad de nada. Él puede hacer y llevar a cabo sus planes sin usarnos, sin intermediarios, sin usar medios. Él sencillamente es el Dios que tiene todo el poder para ejecutar sus planes como Él quiera. Pero vemos que en su perfecta sabiduría ha decidido, por su gracia, por nosotros y misericordia, ha decidido y ha deseado realizar muchos de sus planes y muchos de sus propósitos por medio de vasos de barro, dice la palabra, por medio de su iglesia, por medio de muchas cosas. Y una de esas cosas que Dios nos ha dado para que al ser ejecutada, al ser usada y aprovechada, y Él use la oración para que podamos entonces no solo atender e ir al Señor, sino que Él usa la oración de sus hijos entonces para llevar a cabo muchos de sus planes. ¿Qué quiero decir con esto? Que leemos en la Escritura y que muchas veces las cosas pudieran no estar cambiando porque el pueblo de Dios no está orando. Entonces, y es parte de lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces Pablo le escribe a la iglesia y le dice: les exhorto, les llamo, les invito a que nos unamos en un mismo plan en cuanto a la oración. Y entonces, ¿qué es lo que menciona Pablo? Dice él, diciendo en este versículo: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Nota bien estas cuatro expresiones o estas cuatro palabras: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias.
bien, estas palabras pudieran ser palabras que Pablo usa como sinónimos para hablar de la oración y lograr con esto hacer un fuerte y claro énfasis para llamarnos a la oración. Pero también es importante entender que aunque son palabras que pueden ser usadas como sinónimos para la oración, son palabras que tienen un carácter o un tono diferente en cada una de ellas que nos dan aspectos de la oración que son muy importantes. Dice él entonces que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Rogativas, el ruego. Esta palabra en el Nuevo Testamento solo es usada en relación con Dios. Es decir, cuando esta expresión de ruego que escribe Pablo aparece en el Nuevo Testamento, solo es usada como un medio de oración y de ruego a Dios, en relación con Dios. Es un ruego, y esta expresión es muy linda y muy gráfica, porque es un ruego en el que se presenta una solicitud de una manera urgente y de manera formal ante Dios. Este ruego, esta solicitud habla de una gran necesidad. Es una solicitud urgente que busca que una necesidad sea satisfecha, y es una solicitud que es exclusivamente dirigida a Dios en oración, sabiendo que Él es el único que tiene el poder, conocimiento, sabiduría para responder esta solicitud y satisfacer esta necesidad que se está presentando. Este ruego se hace en beneficio o por una necesidad en particular. Es decir, cuando rogamos y cuando estamos viendo aquí que hacemos rogativas, es porque hemos identificado una situación, una necesidad o una persona en necesidad, y entonces vamos a Dios haciendo rogativas. Estamos haciendo ruegos para que Dios, en su misericordia y gran bondad, supla y responda abundantemente esta necesidad en la situación que cierta persona o personas están atravesando. Entonces Pablo dice, y la palabra nos dice hoy, que es importante que hagamos rogativas. Entonces tú ruegas y yo ruego cuando identificamos una necesidad en nuestra vida, en nuestra familia, necesidades como iglesia, necesidades en nuestro país. Y entonces es un llamado a no ser a no ignorar las cosas por las cuales otros viven, a no pasar por alto aquellas cosas que nuestro país está viviendo en nuestros días, que nuestra sociedad está viviendo, no solo en torno a un COVID, sino en torno a la crisis que hay social en la sociedad, en los niños, en la juventud, en las familias, en los valores morales, en las leyes. Desde cualquier instancia y cualquier corazón podemos identificar necesidades que entonces la palabra nos está diciendo. Por esas y muchas necesidades tú puedes ir con plena libertad y rogar a Dios que Él supla y responda en esa necesidad por la cual estás pidiendo. Luego la otra palabra que el apóstol escribe es oraciones, que hagamos oraciones. Ahora, esta palabra, esta expresión es la más general para referirse a oración, es decir, cuando si queremos hablar de cualquier tipo de oración, esta era la palabra que usaban en el Nuevo Testamento. Ahora, es decir, la palabra anterior, rogativas, nos indicaba la petición por alguna necesidad en especial de las personas por las que oramos. Pero ahora esta expresión, oraciones, incluye y tiene la característica del deseo de acercarnos a Dios y presentar ante Él lo que oramos. Es decir, ve construyendo y uniendo cómo el apóstol Pablo está presentando estas expresiones. No solo hay una necesidad, ahora en el corazón de los hijos de Dios está el deseo de tomar esta necesidad, de tener en su corazón una persona o un grupo de personas o naciones o países
tomarlas en su corazón como en sus necesidades y el deseo de llevarlas y acercarse a Dios con humildad y presentar ante Él estas rogativas, estas oraciones, estas necesidades, estas personas. Les recuerdo, hermanos, que la oración no solo es una lista de necesidades, sino una lista de personas. Es decir, no solo oramos porque necesidades sean suplidas, oramos para que personas sean bendecidas por el Señor y por la gracia del Señor. Y la oración habla del deseo de un corazón, de buscar el beneficio de aquel o de aquellos por los cuales oramos. Es decir, a través de oraciones pedimos la bendición de Dios. A través de oraciones estamos rogando y pidiendo que el Señor en su bondad responda, satisfaga cualquier tipo de necesidad por aquellos que estamos orando. Puedes orar con gran deseo por ti, por tu familia, por la iglesia, por nuestro país, por nuestras ciudades. Pero esas oraciones en esta expresión son oraciones, son palabras y expresiones que salen de corazones deseosos de ir ante Dios y presentarle estas peticiones, estas personas, estas necesidades, que entonces es la tercera palabra que leemos. Peticiones, peticiones. Esta palabra tiene el sentido de intercesión, de suplicar, y tiene implícito un sentido de urgencia y de libertad para pedir. Es decir, cuando hablamos de peticiones en el término, en el ámbito de la oración, estamos hablando no de cosas que postergamos para otro día. Estamos hablando de que hay algo que no podemos esperar para pedir a Dios. Hay ciertas situaciones, circunstancias, necesidades o personas que no podemos darnos el tiempo para pedirlas después, para presentarlas a Dios después, sino que podemos y tenemos un sentido de urgencia y al mismo tiempo de libertad para ir ante Dios y pedirle no solo mañana, pedirle ahora mismo por esas cosas. Ahora, imagínalo de la siguiente manera: que llegas ante un rey y llegabas ante un rey y suplicabas su favor para el beneficio de alguien, no para tu beneficio, sino para el beneficio de alguien. Eso está aquí sumergido, lleno estas palabras, rogativas, oraciones, peticiones. Y cuando oramos, mis hermanos, hemos dicho en algunas ocasiones que estamos teniendo una audiencia ante el Rey de Reyes. Estamos presentándonos ante el gran Señor de todo lo que existe. Y cuando hacemos peticiones en oración, es que le estamos pidiendo algo ante Dios como Rey soberano, como aquel que tiene toda la fuerza, todo poder, toda autoridad, todo gobierno, que nada puede impedir ni hacer que Él responda a nuestras oraciones. Recordarás hace unos domingos cómo mencionamos dos atributos de Dios: su omnipotencia y su omnisciencia, que Él tiene todo poder y tiene todo conocimiento. Y en la oración vemos estos atributos y creemos en estos atributos como cualidades perfectas de Dios, porque cuando oramos creemos que nuestro Dios tiene todo el poder para contestar nuestras oraciones y tiene todo el conocimiento al punto de que aún sabe cuáles son las cosas que vamos a pedir antes de que abramos nuestra boca y salga de nuestros labios alguna palabra. Pero aún así Él se complace en oír nuestras oraciones y en contestar las oraciones de sus hijos, porque es un Rey bondadoso, un Rey justo, un Rey misericordioso, y a ese carácter de Dios tan maravilloso es al cual acudimos a través de nuestras rogativas, oraciones y peticiones. Y junto a estas tres palabras, Pablo coloca una más, y es acciones de gracias. Dar gracias a Dios a nombre de otros, podríamos decir. Si estamos entonces orando por una necesidad, si estamos rogando por una necesidad de una persona y estamos presentando eso como una petición en un sentido de urgencia y con libertad en una audiencia ante nuestro Rey de Reyes, esa petición, ese ruego y oración
lo acompañamos de gratitud. Gracias, Dios, por escuchar mi oración. Gracias porque has atendido la súplica de tus hijos y de tu pueblo. Gracias porque responderás a esta oración que hemos hecho hoy. Y eso habla de alabanza, adoración y de confianza en el Dios al cual oramos. Acciones de gracias. Y esto nos da una verdad muy hermosa sobre la oración, y es que nuestras peticiones debieran estar acompañadas de gratitud. Entonces yo te invito en esta mañana, y tal vez pudiera usar esta misma expresión del apóstol, te exhorto en esta mañana a que vayas delante de Dios en cualquier necesidad, por cualquier persona, en todo momento y en cualquier momento, a rogar, pedir y orar con gratitud al Señor, porque no estás orando a cualquier Dios. Tus palabras no están quedando en el aire, no se pierden en el aire. Leíamos hace unos días en la reunión de oración de los miércoles algo muy lindo, y era que aún en nuestra oración, cuando a veces está afectada tal vez por una fe débil por parte nuestra, es una fe lo suficientemente fuerte para que nuestras palabras al salir de nuestros labios no se pierdan en el aire, sino que lleguen y sean impulsadas ante el trono celestial. ¿Y sabes por qué? No por nosotros, por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque Cristo es nuestro mediador todo el tiempo, y nuestras oraciones llegan ante el Señor y Él las escucha y creemos que las responde. Entonces, les exhorto y nos exhorto a todos en esta mañana, como escribió el apóstol, a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y acciones de gracias. Estas 4 palabras están escritas en plural, lo que nos dice que al hablar de la oración abarca expresiones múltiples y grandes que pudiéramos usar y hablar en torno a la oración. Entonces, vemos que cuando oramos, hemos de rogar por necesidades específicas en las que presentamos ante Dios la vida de otros. Vamos delante de Dios y oramos por la vida de otras personas, pero no de una manera despreocupada, sino con un sentido de urgencia a través del cual pedimos el favor de Dios y su bondad, y al mismo tiempo dándole gracias por aquellos por quienes oramos y por la respuesta de Dios para ellos. Entonces, esa es la exhortación. Lo siguiente que observamos en la segunda parte del versículo 1 y la primera del versículo 2 es, bueno, por quienes oramos. Entonces dice estos 2 versículos: por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Orar a favor de todos los hombres y de todos los seres humanos en primer lugar. Entonces el primer versículo termina y el segundo versículo comienza con una palabra muy pequeñita: por. Orar por. Y esta palabra habla de a favor de o por el bien de. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que roguemos, oremos, pidamos y demos gracias a favor de todos los seres humanos. Nuestras palabras a través de la oración deben ser hechas a favor de alguien. Y entonces, ¿quién es ese alguien que necesita nuestra oración? ¿Quién es ese alguien que necesita tu oración constante y persistente? En primer lugar, todos. Sí, todos. Tal vez pienses y digas, bueno, eso es algo imposible. ¿Cómo poder orar por todos los seres humanos? Bueno, y tal vez pudieras decir, eso es una expresión muy general. Sí, pero no pienses en esta expresión como una especie de universalismo absoluto, sino como un llamado a orar por cualquier persona. Es decir, lo que se nos está diciendo acá es que nadie debiera ser excluido de nuestras oraciones. Es decir, no tenemos el derecho a decir,
por esa persona no voy a orar. No tenemos el derecho a decir por este otro hermano o hermana o vecino o aun cuando no lo conozca, no importa quién sea, no podemos decir por él o por ella no voy a orar. Nos está diciendo que nuestros ruegos, peticiones, oraciones y acciones de gracias deben ser llevados delante de Dios por todo tipo de persona, sea quien sea esa persona, sea quien sea él o ella, necesitan de nuestra oración. Sí, y sé que con esto estoy diciendo algo que tal vez nos cuesta mucho hacer, pero es pensar en que sí, buenos y malos necesitan nuestra oración, nos caigan bien o no, necesitan de nuestra oración, sean de nuestro agrado o no lo sean, ellos necesitan de nuestra oración, aún por lo que la palabra dice, nos hayan hecho bien o nos hayan hecho mal, hemos de orar por todos. Hemos de orar por todos. Y es lo que enseñó el Señor Jesucristo y está registrado en Mateo 5:43. Leemos estas palabras. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Pablo escribe, orad por todos, y sí, involucra estas palabras que dijo el Señor Jesús. Orad aún por aquellos que te hacen sufrir. Ora por aquellos que aún te causan algún tipo de dolor, de sufrimiento o de dificultad. Orad por los que os persiguen. Y mira esto, dice el verso 45, sigue diciendo nuestro Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, cuando amamos a nuestro prójimo, pero también amamos al enemigo y procuramos el bien de ellos, orando por ellos, pidiendo la intervención de Dios y la misericordia de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y Jesús está diciendo, solo mira lo que hace Dios. Él hace que el sol salga sobre todos los seres humanos y que todos los seres humanos disfruten de su misericordia y de su bondad al salir el sol. Ahora, cuando oramos, el Señor nos está diciendo, estás haciendo que otros, así consideremos que no lo merezcan y si así no lo merezcan, estén disfrutando de la bondad de Dios, de la misericordia del Señor. Entonces, estamos diciendo con esto que hemos de rogar, orar, pedir y agradecer por ellos y por sus circunstancias, pues aún Dios las va a usar como oportunidades para que escuchen el Evangelio. Con lo dicho hasta este momento, quisiera pedirte un favor por un momento, por unos segundos. Trae a tu mente cualquier persona de cualquier lugar. Ya, la primera persona que te venga a tu mente, sea que conozcas el nombre o no. Por esa persona puedes orar. Esa persona tiene alguna necesidad. Puedes tener en tu mente no solo familia, puedes pensar en vecinos, puedes pensar incluso hasta en el cajero del supermercado al cual vamos a comprar. Es una persona por la cual pudiéramos orar. Pablo dice, y el Señor nos dice, más bien entendiendo que lo que Pablo escribió fue por el Señor nos dice, ora por cualquier persona. Toda persona tiene necesidades, toda persona necesita conocer al Señor. Hace unos días vimos en uno de los periódicos cómo un artista muy conocido, no cristiano, pedía oración por su vida porque venía atravesando grandes depresiones. Y luego de algunos días este cantante pidió entonces también oración por su madre, por su mamá. ¿Y qué hicimos en casa por un momento? Pues ese día tomamos unos segundos luego de ver esta noticia y dijimos en palabras sencillas, Señor, Él está pidiendo oración
bendícelo, permítele conocerte e interviene en la necesidad de su vida y su familia. Y menciono esto como algo que podemos hacer cotidianamente, algo que tú y yo debemos desarrollar. Todo tipo de persona debiera estar en nuestras oraciones. Tú ves las noticias y puedes orar por los presentadores de las noticias, puedes orar por quienes están hablando en las noticias, puedes orar por las personas que están atravesando alguna tragedia que a veces escuchamos, puedes orar por cualquier persona. Todo tipo de persona debiera estar en nuestras oraciones y vas a empezar a ver cómo es posible cumplir con este mandamiento de la Biblia cuando nos dice orad por todos los seres humanos. Pero Pablo avanza y luego de mencionar este grupo de todos los seres humanos, Pablo menciona un grupo específico por el cual orar. Y lo encontramos entonces, leíamos en el verso 2 en la primera parte, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Entonces nos dice ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Sí, por todos los que están en autoridad, por los que tienen autoridad. Oremos a favor o buscando el bien de ellos de parte de Dios. Y tengamos presente la magnitud, la grandeza de las palabras de lo que Pablo escribió y estaba pidiendo. Recordemos que nuestros hermanos del primer siglo, el apóstol Pablo, los demás apóstoles, la iglesia allí en el primer siglo, nuestros hermanos vivieron esporádicamente bajo gobiernos autoritarios, tiránicos, hostiles, irreverentes con Dios y que en muchos momentos persiguieron a nuestros hermanos, persiguieron a la iglesia. Y aún así, en esas grandes oposiciones y dificultades, la iglesia era llamada y movida a orar por sus autoridades y ellos lo hacían. Pablo les está pidiendo aquí, oren por el emperador. Qué tremendo esto. Y cuánto más hoy, por lo menos en el mundo occidental, en un sistema democrático, aunque hay excepciones de acuerdo en países donde no se vive una real democracia. Pero el punto es que esta verdad se aplica en cualquier lugar, en cualquier país y sí bajo cualquier gobierno. Podemos orar por nuestras autoridades. Podemos hoy, al pensar en nuestra nación, en nuestra bella Colombia, como nuestros dirigentes, nuestro presidente, como nuestras autoridades, nuestros alcaldes, hasta los ediles, cualquier persona en autoridad, en lo civil, en lo privado, cualquier persona necesita de nuestra oración, de la oración de la iglesia, porque a través de ella buscamos el favor y el bien de ellos y de nuestra sociedad. Quisiera mencionarles lo que escribió un hombre a finales del segundo siglo y principios del tercer siglo, llamado Tertuliano, un teólogo de aquella época. Escucha esto, él dijo: sin cesar, por todos nuestros emperadores ofrecemos oración. Oramos por una vida prolongada, por seguridad para el imperio, por protección para la casa imperial, por ejércitos valientes, un senado fiel, un pueblo virtuoso, el mundo en paz, cualquier cosa que como hombre o César un emperador desearía. Estas cosas no las puedo pedir a nadie más que al Dios de quien yo sé que podré obtenerlas, tanto porque solo Él las concede y porque le he pedido por sus dones como su siervo, rindiendo homenaje solo a Él. Qué lindo esto, donde tú y yo pudiéramos aprender de esto y pensar que en nuestras oraciones pedimos por nuestras autoridades, por la seguridad de nuestro gobierno, por la protección de nuestros líderes, de nuestras autoridades en la instancia que cada uno esté, por ejércitos, por el ejército, por la policía, por quienes establecen leyes en nuestro país, por nuestros ciudadanos, por un país en paz, por cualquier cosa que cualquier persona pudiera desear dentro de lo que entendemos que el Señor puede dar. Podemos pedir al Señor y pedir esto. Y mira,
mira, este hombre Tertuliano siguió diciendo, así que ustedes, quienes piensan que no nos preocupamos por el bienestar de César, miren la revelación de Dios, examinen nuestros libros sagrados que no mantenemos en un lugar oculto y los cuales muchos acontecimientos han puesto en las manos de quienes no son de nosotros. Él seguía diciendo, aprendan de ellos que una generosidad muy grande se disfruta en nosotros, tan grande incluso como para suplicar a Dios por nuestros enemigos y para suplicar bendiciones sobre quienes nos persiguen. ¿Quiénes son entonces los mayores enemigos y perseguidores de los cristianos? Con toda claridad la Biblia dice, orad por los reyes y gobernantes y autoridades para que tengan paz en todo. Esas son solo las palabras de alguien que entendió la importancia de orar a Dios por todos los hombres y por las autoridades, aún en los tiempos más difíciles y peligrosos para la iglesia. Los gobiernos, mis hermanos, sí, debieran ver en la iglesia cristiana un grupo de personas que están a su favor. Y cuando digo a su favor es porque como iglesia buscamos el bien, buscamos la justicia, buscamos la paz. Entonces somos llamados a orar por nuestras autoridades. Nos guste tal vez o no la autoridad que hay, pero al estar allí tenemos nosotros la responsabilidad de buscar el bien de ellos, porque en el bien de ellos estará también el bien de nuestro país y el bien de la iglesia, dado por Dios a través de ellos, claro está. Ahora preguntamos, ¿cuál es el propósito de orar por nuestras autoridades? Lo leemos en la segunda parte del versículo 2. Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Orar por ellos nos hace reconocer, nos guste o no, que estas autoridades han sido establecidas por Dios. Orar por ellos es de gran importancia, mis hermanos y hermanas, porque la vida de toda nuestra sociedad, incluyendo la iglesia, es que somos afectados por nuestras autoridades civiles. Orar por la salvación de todos los hombres, incluyendo la salvación de aquellos que están en autoridad. Leemos entonces que el propósito de la oración es que podamos vivir una vida tranquila y sosegada y una vida con piedad y dignidad. Tranquila y sosegada, paz y tranquilidad, para que podamos tener una vida pacífica, una vida tranquila, una vida quieta. Y estos términos son muy lindos porque indican el estar sin presión o agitación que causan los problemas externos. Y es buscar la tranquilidad y la paz que permite vivir el cristianismo. Es estar libre también de esas perturbaciones y alteraciones que causa el ruido o el alboroto. Esta expresión es muy linda porque Pedro también la usa en su primera carta, capítulo 3 y 4, cuando menciona el espíritu tierno y sereno que debe caracterizar a la mujer cristiana. Y entonces tienes la idea de la pasividad, de la paz, de la serenidad que hay cuando oramos, que viene como consecuencia de la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Entonces, estamos leyendo que oramos, estamos viendo en la escritura que oramos para que Dios use nuestros gobernantes, quienes establecen, por ejemplo, leyes que permitan que vivamos como sociedad y como iglesia tranquilamente, en paz y con la libertad de honrar a Dios. Eso debiera estar en nuestras oraciones. Pero también dice Pablo que el propósito es que podamos vivir una vida con toda piedad y dignidad, piedad y honestidad, una vida caracterizada por la devoción a Dios y la honradez, la dignidad, piedad y devoción, una vida que se entrega a verdades y que se pueden vivir estas verdades acerca de Dios, una vida piadosa, aquella que es hacia una actitud correcta hacia Dios, en un temor reverente, en una adoración y obediencia a nuestro Señor, en una libertad
si puedo seguir usando esta expresión, en una sociedad. Es toda una vida de adoración a Dios en la que vivimos con un temor reverente a Él. Entonces, estamos viendo que hay una relación muy estrecha entre nuestras oraciones por nuestras autoridades y cómo estas autoridades pueden ser usadas por Dios para afectar positivamente nuestras vidas. Y para que podamos vivir de una manera digna también esa cualidad de aprecio y respeto, especialmente a través de nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo que estamos viendo con todo esto, mis hermanos? Y quiero aclarar algunas cosas también. Que la iglesia de una forma u otra es perseguida y es malentendida por la sociedad en la que está, en la que la iglesia vive. Y con estas palabras se nos dice que una de las maneras en las que como iglesia podemos hacer frente a esta oposición, a esta persecución en algunos momentos, a este malentendido o la manera en la que erradamente ven a la iglesia, es una manera en la que hacemos frente a todo esto es por medio de la oración y el estilo de vida de los creyentes. El vivir de una manera piadosa y digna es una luz para nuestra sociedad. Entonces debemos buscar, como dice Jeremías 29:7, buscar el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, por esa ciudad, porque en su bienestar tendréis bienestar. Mis hermanos, a veces expresamos que solo la persecución o los problemas hacen a la iglesia más santa, pero aunque el Señor usa cualquier cosa para cumplir sus propósitos, quien santifica a la iglesia es el Espíritu Santo, no la persecución. Sé que en ocasiones tenemos la idea de que los avivamientos solo surgen en tiempos de persecución, pero la historia nos muestra que no siempre ha sido así. ¿Qué es lo que digo con esto, mis hermanos? Es que no estamos siendo llamados a buscar estar en problemas para ver la bendición de Dios, en que no somos llamados a desear la persecución o el sufrimiento. Si llegan por la voluntad de Dios, que sea, como dice la Escritura, por vivir piadosamente por causa de Cristo. Pero por eso estamos viendo hoy con este texto que también Dios no solo está en control e interviene en los tiempos de dificultades cuando la iglesia está en ellos. Estamos viendo que Dios también puede y desea por la oración de sus hijos dar tiempos de paz y tranquilidad para que podamos vivir dando testimonio y ser luz a este mundo. Por eso en esta época, mis hermanos, yo te invito y exhorto a que también hagamos de este texto una gran necesidad de nosotros, para que el Señor nos dé esa mayor libertad para adorarle, incluyendo la libertad, sí, para congregarnos, lo cual Dios puede intervenir de cualquier manera para que este virus pare o cualquier situación que se oponga a la iglesia pare y tengamos la libertad de congregarnos, la libertad de profesar nuestra fe, libertad que tenemos, pero que debe seguir siendo pedida por nosotros al Señor. Entiéndame, por favor, lo que estoy diciendo con esto. Debemos orar por un entorno en el cual podamos lograr vivir reposadamente con la libertad de vivir como cristianos, algo que tenemos relativamente hoy. Mi punto es, sea cual sea el tiempo o la circunstancia que Dios orqueste y que Dios planee para nosotros, vivamos para su gloria. Pero eso no quita el hecho de pedir también a Dios que Él obre y traiga esta libertad, esta paz, estos tiempos de refrigerio espiritual y aún en la sociedad, porque nuestra sociedad, nuestros países sufren y solo Dios puede cambiar eso. Solo Dios puede entrar al corazón de las vidas de hombres y mujeres y transformar esos corazones con el Evangelio y hacer nuevas vidas, nuevas familias y nuevas sociedades. Lo que estamos diciendo no es que los cristianos vamos a tener una vida libre de problemas o preocupaciones, lo cual pues encajaría difícilmente con muchos textos bíblicos, sino que debemos vivir de tal manera que nadie hable mal del nombre de Dios ni de nuestra enseñanza, como va a decir el capítulo 6:1 en 1 Timoteo.
Nos dice entonces el verso 3 que orar de esta manera es bueno y agradable delante de Dios. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Es decir, cuando como iglesia oramos de esta manera, es algo que a Dios le agrada, es algo que Dios desea, es algo que Dios acepta, que lo recibe con gran placer. Cuando oramos de esta manera, es que nos acercamos delante de Dios como un proceder hermoso y agradable a sus ojos, porque Él es nuestro Salvador. Y si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, y sé que es así, hacer lo que a Él le agrada, eso incluye el orar por todos los hombres y por nuestras autoridades. ¿Por qué? ¿Por qué le agrada a Dios? ¿Y qué es lo que busca Dios cuando su iglesia ora de esta manera? Porque nuestras oraciones deben incluir otro aspecto esencial de los planes de Dios, y es lo que leemos de los versículos 4 al 6, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. ¿Qué estamos viendo acá? Que Dios se agrada y busca salvar. Ha enviado a su Hijo y planea salvar a hombres y mujeres. Y la oración es importante en esto. Dios ha decidido en su soberanía usar nuestras oraciones para que el Evangelio sea dado a conocer y las vidas sean transformadas. Mis hermanos, no podemos pensar o actuar como aquellos falsos maestros que acosaban a la iglesia del primer siglo y allí en la ciudad de Éfeso, que consideraban que la salvación solo la merecían unos pocos, que unos eran más dignos que otros del favor de Dios. Y no pensemos de esa manera. No debemos enorgullecernos por aquello que hemos recibido solo por gracia y considerar que hay algunos a quienes Dios no debiera salvar. Estamos siendo movidos hoy y llamados por el Señor a orar por la salvación de otros, sí, aún por la salvación de aquellos que están en autoridad. Mis hermanos, hoy les llamo a que no seamos como Jonás, que consideró que los habitantes de Nínive no merecían la misericordia de Dios. No nos sentemos como él a esperar la destrucción y la condenación de aquel que está perdido. Dios quiere, acabamos de leer, que vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿De cuál verdad? La que leímos en los versículos 5 y 6, que esta salvación solo es posible por medio de Jesucristo. Que oremos para que nuestras autoridades y todo ser humano que conozcamos y por los que oremos, el Señor tenga misericordia y conozcan a Jesús, porque no pueden ser salvos si no es por Jesucristo. Solo Cristo puede llevar al hombre a salvación y a comunión y a una relación con Dios. Mis hermanos, la verdad que Dios quiere que el ser humano conozca es la verdad que lleva a la salvación, y esa verdad es Cristo. Esa verdad es que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para que fuéramos reconciliados con Dios y disfrutemos de completa y perfecta paz en nuestra vida. Mis hermanos, oremos por otros, por todos los hombres, oremos por quienes están en autoridad para que lleguen al pleno conocimiento de Cristo, para que conozcan a Cristo. Mis hermanos, hoy hemos sido exhortados a que roguemos, oremos, pidamos y agradezcamos por la salvación de otros. Aprendemos con esto que si nuestros hermanos del primer siglo oraban por quienes les perseguían, nosotros debemos orar también por quienes son nuestras autoridades, por quienes nos hacen sufrir de alguna manera. Nuestras oraciones, mis hermanos, hemos dicho, son determinantes en el curso de nuestro vivir. Y Dios, tal vez, solo tal vez, porque así vemos en su palabra, cambiaría muchas de nuestras circunstancias si nosotros insistiéramos más en nuestros ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Oremos, mis hermanos, para que Dios nos dé tiempos de refrigerio, para que vivamos con tranquilidad
piedad y dignidad. Las oraciones de la iglesia, de los cristianos, son una manera poderosa que Dios usa para influir en el bienestar de una sociedad. Ora por tu ciudad, ora por tu país, ora por cada ciudadano que vayas conociendo. Yo te animo a que cuando veas una noticia, veas eso como una oportunidad para orar. Yo te llamo a que cuando conozcas a alguien, es alguien por quien comenzar a orar. Que cuando sepas de alguna necesidad, no solo de un familiar o un hermano en la iglesia, sino de alguien que no es cristiano, llevemos esa vida y su necesidad en oración a Dios. Orar de esta manera es bueno y agradable delante de Dios. Nuestras oraciones son un medio que Dios usa para que otros, los corazones de otros, empiecen a ser ablandados, trabajados por el Espíritu Santo, preparados para oír el Evangelio. Mis hermanos y hermanas, si somos más conscientes de la necesidad de la oración en los tiempos que estamos viviendo, probablemente Dios haría cosas asombrosamente hermosas. Mis hermanos, oremos por todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Oremos para que nuestras autoridades tengan la sabiduría necesaria para gobernar y hacer leyes. No podemos, lo que estoy diciendo es que no está en nuestras manos cambiar la historia. Está en las manos de Dios. Él orquesta la historia. Lo que estoy diciendo es que nuestra responsabilidad es ir al Dios que tiene todo el poder. Con todo esto no he querido decir que la oración tiene poder. No, estoy diciendo que la oración nos permite acudir a aquel que tiene todo el poder. Gracias a Dios por regalarnos la oración. Moisés oró, y leemos en Números 14 y 19, que Moisés oró diciendo: perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés orando por toda una nación. Luego en Hechos, en capítulo 7, versos 59 y 60, leemos la oración de Esteban cuando estaba siendo apedreado. Dice Lucas, escribió: y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió o murió. Luego en Romanos 9:1 leemos que Pablo también oró diciendo: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y luego en el capítulo 10, verso 1 sigue diciendo Pablo: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Moisés oró porque Dios perdonara el pecado de una nación. Esteban oró por el perdón de quienes lo estaban asesinando. Pablo oraba por sus compatriotas, para que Dios tuviera misericordia y los salvara. Moisés, Esteban y Pablo oraron. Hoy nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Es momento, mis hermanos, de que no seamos más pasivos en nuestra oración. Ora en casa, en familia, solas. Conéctate los miércoles, mi hermano y mi hermana, al tiempo de oración. Allí oramos por nuestro país, allí oramos por las familias de la iglesia, allí oramos por nuestras autoridades, allí oramos juntos por las necesidades de unos y otros. No tengas en poco esa hora y media que estamos juntos orando los miércoles, porque nos unimos y unimos esfuerzos y tiempo en un plan, y este texto ha sido y será de gran luz y aliento para nosotros como iglesia en este tiempo. Te animo a que este miércoles y cada miércoles puedas aceptar esa invitación y unirte a todos nosotros a orar.
Como te digo, ora en casa y ora en familia. Vuelve a leer este texto y apropiate de él y hagamos lo que el Señor nos ha exhortado en esta mañana. Nos toca hoy a nosotros. Padre, gracias por hablarnos una vez más y pedimos que no solo hayamos entendido tu palabra, sino que se quede sembrada en nuestro corazón y produzca el efecto con el cual has enviado. Señor, queremos orar como tú quieres que oremos. Pedimos que nos des un corazón correcto, no solo en la oración, sino correcto hacia aquellos por quienes debemos orar. Que oremos por todo tipo de persona y oremos por nuestras autoridades, Señor. Muévenos como iglesia a ver el sentido, la necesidad y la urgencia de la oración en estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Cuántas cosas grandes y hermosas harías si nosotros oráramos más. Perdónanos. Perdona nuestra apatía. Perdona nuestra indiferencia. La oración es para los necesitados y queremos ser y entender nuestra necesidad de orar. Gracias, Señor. Oramos por la salvación de aquellos que no te conocen, en nuestros gobiernos, en nuestras ciudades, nuestros pueblos, en nuestras familias. Produce fe y arrepentimiento, Espíritu Santo, y que nos permitas como iglesia tener libertad, libertad para proclamar tu evangelio, libertad para vivir tu evangelio. Somos tuyos y has decidido poner a tu iglesia en este tiempo, en esta generación, en este país, en un lugar, en una ciudad. Y aquí estamos, Señor, queriendo aprender más y vivir más para tu gloria y para luz a este mundo. Amén. Mis hermanos, les amamos. Un fuerte abrazo desde casa y recuerden, como decimos constantemente, que Dios nos da vida y respondemos a Él en adoración.